Hola, muy buenas usuarios de YouTube y adictos a la informática. Mi nombre es Martín. Bueno, en el presente video voy a explicarles qué es Prometheus. Este es más que nada un video introductorio, entonces veremos solamente la teoría y veremos cómo funciona esta famosa tecnología. Bueno, Prometheus es una tecnología la cual se basa en el monitoreo de sistemas, por lo tanto voy a empezar explicando qué es el monitorear, por así decirlo. Bueno, monitorear es simplemente es la práctica de observar el estado de un sistema de manera frecuente, con el fin de detectar y diagnosticar cómo va el sistema según alguna cantidad de tráfico, según la cantidad de usuarios, según los días de la semana, meses o según algún otro problema. Bueno, lo que buscamos con monitorear un sistema es que el servidor esté siempre disponible, intentar que no hayan fallos, que no le afecta al final al usuario final. El uso de recursos, al monitorearlo podemos tener en cuenta cuántos recursos se están utilizando en X cosa. Entonces podemos ver si podemos optimizar algo, podemos cambiar algo o podemos hacer muchas otras cosas en realidad. En cuanto al rendimiento de las aplicaciones, lo mejora. Por ejemplo, aquí podemos supervisar las peticiones a una API y el tiempo de respuesta y ver si está muy alto o muy bajo o si se podría mejorar. Bueno, algunas características claves de Prometheus es que utiliza un modelo de datos de series temporales. ¿A qué me refiero con esto? Es que Prometheus recolecta los datos de algunas aplicaciones, estos datos son llamados métricas y los almacena, pero solamente los almacena durante 15 días. O sea, esos 15 días es lo que tiene por defecto Prometheus. Se puede cambiar para colocar muchos más días o menos, pero por defecto vienen 15 días. El problema de esto es que si nosotros colocamos que se almacenen en Prometheus durante meses, el sistema va a estar lento, va a ser mucho más tedioso utilizarlo. Entonces, una buena práctica sería no utilizar este sistema de series temporales, ya que simplemente nos va a retrasar, por así decirlo, o nos va a perjudicar. Para esto, para almacenar datos de Prometheus durante más tiempo, hay algunas otras tecnologías que se complementan bien con Prometheus. Pero en este caso, utilizar Prometheus para hacer esto no lo recomiendo. Bueno, en cuanto al lenguaje de consulta PromQL, Prometheus tiene su propio lenguaje de consultas, el cual se llama PromQL. Lo que hacemos con PromQL es consultar las métricas de otras aplicaciones y ir, ¿cómo se llama? Y obtenerlas. Creo que no expliqué a qué me refiero con métrica. Una métrica en un sistema es, por así decirlo, es el estado en el que está el sistema. Por ejemplo, no sé, podemos recibir cuánto porcentaje de CPU se ha utilizado o cuánto porcentaje de un disco queda disponible. Esa es una métrica. Entonces, por ejemplo, no sé, no podría llegar una alerta de que una métrica sobrepasó el 80% del estado del disco. Entonces, a eso me refiero con métrica. Podría ser el estado de la memoria, de la CPU, de solicitudes a una API, solicitudes a una página web, entre otras cosas, entre muchas más en realidad. Y esas métricas, todos los servicios tienen métricas, entonces eso es lo bueno. Y como decía acá, que el lenguaje de consulta PromQL, con PromQL podremos crear algunas consultas y en base a esas consultas buscar las métricas y obtener información. Este es como SQL, de las bases de datos SQL, pero, o sea, no es lo mismo, pero sigue como la misma idea, por así decirlo, el mismo propósito. Obviamente aquí PromQL está adaptado a Prometheus y SQL a base de datos SQL, obviamente. Bueno, Prometheus sigue un modelo llamado pool, el cual nos referimos a que Prometheus es el encargado de ir a buscar las métricas a las aplicaciones. Por ejemplo, si tenemos una aplicación en un backend, o sea, si tenemos el backend de una aplicación, lo que hace Prometheus es ir a buscar esas métricas al backend. No que el backend envíe esas métricas a Prometheus. No. Lo único que hace el backend es exponer esas métricas para que después Prometheus vaya a donde expuso esas métricas el backend a recolectarlas y obtenerlas para guardarlas en Prometheus. Entonces, por eso a eso nos referimos con scrapear. Entonces, cuando Prometheus scrapea el backend, nos referimos a que Prometheus está recolectando las métricas del backend. Entonces, sí tenemos en Prometheus todos los sistemas centralizados.
con todas las métricas en Prometheus. Bueno, Alert Manager es un sistema que está integrado en Prometheus, el cual, o sea, no totalmente integrado, tenemos que configurarlo todo, pero lo que hace el Alert Manager es que en base a las métricas, por ejemplo, en Prometheus podemos crear un archivo en el cual basemos algunas reglas. Si las reglas cumplen alguna condición, por ejemplo, que el disco ha superado el 80% de la capacidad, s- al cumplir esa condición, se envíe una notificación hacia algún usuario. Por ejemplo, se podría enviar una notificación vía correo o vía WhatsApp incluso. Entonces podríamos decirle así, ya se activa esa condición, se envía un correo diciendo, peligro, el disco ha superado el 80% de la capacidad. Y así tenemos un mayor control del sistema, por así decirlo. Bueno, esto al final podría ser con cualquier otra cosa, con cualquier otra métrica, pero, pero bueno. Eh, Prometheus igual tiene la integración con Grafana. Lo que hace Prometheus al final es simplemente exponer, o sea, recolectar métricas de varios sistemas, pero con Grafana lo que hace Grafana es crear dashboards. ¿A qué me refiero con dashboard? Me refiero a gráficos que muestran información. Lo que hace Grafana es ir a recolectar las métricas que están guardadas en Prometheus y en base a esas métricas eh, crear dashboards para representar información para que sea más fácil de visualizar. Entonces, en este caso vamos a ver algunos gráficos que son muy fáciles de visualizar en vez de datos sueltos. Bueno, la arquitectura de Prometheus es la siguiente. Se compone de exportadores. Los exportadores son algunas... A ver, lo podría explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, en el backend de delante expliqué que tenía que exponer las métricas. En este caso, para hacer que el backend exponga esas métricas, tenemos que crearle un exportador. Ese exportador lo que va a hacer, va a crear una URL, la cual se va a llamar slash metrics, y en esa URL va a exponer las métricas del sistema del backend, o sea, de cómo está operando el backend. Entonces, después lo que va a hacer Prometheus es que va a ir a esa URL donde guardó las métricas el exporter y va a obtenerlas y guardarlas en Prometheus. Después de eso, como había dicho, después de que Prometheus vaya a buscar las métricas de los exportadores, las va a tener y las va a guardar. Entonces después con eso vamos a poder utilizar PromQL para crear las consultas de cómo vamos a utilizar las métricas, cómo vamos a recolectar los datos o qué datos necesitamos. En cuanto a Alert Manager, bueno, Alert Manager, como decía, es simplemente que envía alertas si es que una condición en Prometheus se cumplió y Grafana para visualizar los datos. Esto al final son los componentes claves, por así decirlo. Lo más importante o de lo que se compone Prometheus. Pero este es el conjunto al final, para sacarle el mayor provecho, por así decirlo. Bueno, aquí tenemos el flujo de trabajo de cómo funciona el monitoreo con Prometheus. Bueno, como decía, al principio exponemos las métricas con un exporter. Generalmente esto se hace a través de un endpoint HTTP, como había dicho anteriormente, que es slash metrics. Bueno, el scrapping de métricas, Prometheus configura trabajos de scrapping para recolectar periódicamente estas métricas desde los endpoints expuestos. Como había dicho, Prometheus va a la URL de metrics y recolecta las métricas que expusieron los exporters. Bueno, después esas métricas se almacenan en Prometheus en el almacenamiento TSDB, que es el que había dicho que era de la base de datos de series temporales, el cual por defecto se almacena durante 15 días. Después, en cuanto a la consulta y la visualización, usamos PromQL y Grafana para visualizarlos. Y generamos alerta con Alert Manager si es que algo sale, si es que algo inusual ocurre. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona PromQL. Por ejemplo, aquí tenemos una métrica que es recolectada de un exporter por Prometheus. Por ejemplo, tenemos Node CPU Seconds Total, que esto lo que hace esta métrica es que expone el tiempo total de CPU utilizado por un nodo. Y por ejemplo, acá tenemos una consulta en PromQL. Lo que hace esta consulta es que calcula la tasa de cambio promedio de la métrica. Por eso, en los últimos 5 minutos. Entonces acá tenemos una consulta utilizándose con una función y filtrándola por tiempo. Acá tenemos la función y acá la filtramos por tiempo, que es los últimos 5 minutos.
y ahí obtenemos un resultado el cual puede ser utilizado en cualquier otro entorno, como Grafana, por ejemplo. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de visualización con Grafana. Por ejemplo, este es un dashboard. Es parecido a los dashboards de Power BI, ya que obviamente los dos se enfocan en gráficos, pero este más que nada usado para monitoreo. Por ejemplo, aquí tenemos los pods activos, los contenedores, eh, pods anormales, por así decirlo, que tienen problemas quizás, la versión la cual estamos utilizando y muchos otros detalles. Por ejemplo, acá tenemos gráficos y etcétera, etcétera. Siguientes. Bueno, en cuanto a las ventajas competitivas de Prometheus, tenemos que es fácil de usar Prometheus, en serio, la instalación y configuración son sencillas, es fácil de aprender, es muy utilizado, es una muy buena herramienta, es escalable y es muy utilizado en todo el mundo de IT por por grandes empresas, ya que al final Prometheus es de código abierto, tiene una comunidad muy grande y, y es muy bueno, en resumen. Bueno, tiene un ecosistema extenso, como decía, que tiene una comunidad muy grande. Por lo tanto, tiene cientos de exporters para cualquier tecnología, por así decirlo. Por lo menos para las más famosas, las que más se utilizan, si tienen. Y el soporte de Kubernetes es que tiene una integración nativa y profunda con Kubernetes. Bueno, sigamos. Algunas consideraciones y limitaciones con Prometheus es el almacenamiento de datos histórico, como decía, el almacenamiento por defecto en cómo se llama Prometheus es de 15 días y si intentamos configurarlo para que sea de meses o año incluso, no es lo recomendable porque el sistema podría ralentizarse un poco y no podría ser lo más óptimo. Para esto tenemos soluciones como la de Mimir o Thanos. También tenemos que el escalado horizontal un poco más difícil que algunas otras herramientas de monitoreo, pero eh, puta, de esto no tengo mucho conocimiento, pero se ha mejorado componentes como Federación y Remote Write, que son otras tecnologías. Bueno, Prometheus lo único que hace acá es especializarse con métricas, pero no es una herramienta que te da errores del sistema de por qué ocurrió tal cosa, o no te da un seguimiento del error, de cómo fue el tráfico para llegar a ese error. Ese es el único problema, que solamente expone métricas, pero ya sería mucho pedirlo igual. Bueno, en resumen, Prometheus, como coloqué acá, el monitoreo proactivo con Prometheus te permite transformar los problemas en oportunidades de mejora continua. Eso sería todo. Muchas gracias por por ver el video. Suscríbanse. Chao, chao.